Capítulo 2. Propiedad intelectual. Clave para la innovación y el emprendimiento. Bienvenidos al podcast de la Dirección de Innovación y Transferencia de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Talca. Conectar para innovar. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy relevante para emprender e innovar. Y dialogaremos sobre cómo transformar un negocio de alto valor. Recuerden que en el episodio anterior estuvimos con Carlos Sangüesa hablando de temáticas de emprendimiento de base científica y tecnológica que está disponible en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un panel de expertas de alto nivel. Hablaremos de distintas temáticas que nos permitirán transformar una idea en alto valor a la sociedad. Le doy la bienvenida a Ariela Vergara, directora de Innovación y Transferencia de la Universidad, investigadora reconocida y también la encargada de liderar la estrategia y el equipo que impulsa la innovación desde sus fases más tempranas. Bienvenida, Ariela. Muchas gracias, Deyanay. También nos acompaña Melissa Alegría, ingeniera bioinformática de esta casa de estudios egresada, ¿cierto? Directora de IA en Liva Company y, por supuesto, también académica hoy en la Universidad de las Américas. Ella representa el viaje del emprendedor, de la creación de nuevas tecnologías a ser parte de una empresa de base científica y tecnológica. Bienvenida, Melissa. Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos en este gran panel a Ariela Mesa, abogada y experta en marcas, y también hoy directora de marcas y servicios legales de la firma Clark Modet. Ella nos aportará una visión legal experta, así que muy bienvenida, Daniela, a este panel. Muchas gracias, Deyanay. Para abrir esta conversación queremos abordar esta temática entonces desde el nacimiento de la idea, de la investigación, hasta ya el conocimiento de una empresa y una marca. Y vamos a pedirle entonces a Melissa que nos ayude con esta pregunta a resolver un poco cómo es que desde tu mirada y desde tu experiencia empezaron a hacerse estas preguntas ustedes en tu equipo, pasando ya de la investigación a la propiedad intelectual, las marcas, los negocios. ¿Cómo ocurre? ¿Es un momento? ¿Cómo funciona eso? Claro, más que un momento exacto es un proceso. Yo parto de una base académica en donde se exige publicar y tener una rigurosidad en el método científico. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis doctoral en una startup en donde no solamente se nos exigía tener esa rigurosidad, sino que además tratar de llevar eso a algo, a un activo o algo que tuviera, que pudiera ser patentable. Y en ese sentido, creo que eso me ayudó mucho a pensar en esta dualidad. Es decir, yo puedo hacer ciencia, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que puedo patentar de eso? ¿Qué es lo que puedo sacar de esa tecnología o innovación como un activo? Esto le da a la empresa también un valor, ya que no solamente está haciendo ciencia, sino que está llevando esa ciencia a tal vez algo tangible o algún producto en el mercado. Así que respondiendo a tu pregunta, fue en realidad un proceso más que un momento específico de mi vida. Gracias, Melissa, qué interesante, que a veces pensamos en momentos específicos y nos damos cuenta que es un trabajo diario y que demanda también tiempo y continuidad, ¿cierto? Y aquí vamos a pasar a Daniela, entonces, pensando en esta transición que nos menciona Melissa, ¿cómo aparece todo el mundo de marcas comerciales, también aludiendo a muchas tecnologías que tienen que ver con software, otros intangibles? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, en primer lugar, yo creo que en el mundo en el que estamos inmersos hoy en día, donde la mayoría de los proyectos de innovación, ¿cierto?, tienen que ver con el entorno digital, el contar con tu marca registrada desde el primer día es un momento clave. He visto que muchos emprendedores emprendedores tecnológicos se confunden porque creen que con tener un muy buen producto o una innovación tecnológica como super wow, ¿cierto?, basta y hasta ahí llegamos y tengo un superproducto, no necesito más. Pero en realidad ese es un grave error porque en realidad necesitamos tener la marca registrada desde el día uno, porque es finalmente lo que te va a acompañar en todo tu proceso de crecimiento y finalmente para alcanzar un éxito real, ¿cierto?, de tu negocio. Por otro lado, también estamos en un sistema propiamente tal, ¿cierto?, tan digitalizado y tan global, en donde todo este tipo de servicios digitales se ofrecen online, ¿cierto? Sí. Donde no hay fronteras propiamente tal. Entonces es la marca lo que finalmente te va a acompañar en todo este proceso de identificar tu negocio y hacerlo crecer.
Por ejemplo, existen muchas startups que parten con el registro en Chile, ¿ya? Pero rápidamente, o en su país de origen, que puede ser otro, ¿cierto? Pero rápidamente tienen que mutar hacia mirar otros mercados estratégicos, como por ejemplo Estados Unidos, Europa, ¿cierto? Lo mismo en Latinoamérica, hacia donde quieren escalar la operación. Y en ese sentido es muy importante tener desde el día uno protegido tu marca porque, como ya lo he dicho, es lo que te va a acompañar en todo el proceso. Entonces, en ese sentido, yo siempre recomiendo firmemente echar una mirada, ¿cierto? Desde un momento uno del primer día a la estrategia de protección de la propiedad intelectual y principalmente la marca. ¿Por qué? Porque la marca es el primer paso y es el más visible. Genial. Qué buenas recomendaciones, Ariela, muchas gracias. Y pensando ya en la lógica Universidad de Talca, vamos a pedirle a Ariela entonces que nos cuente cómo está evolucionando la universidad en el apoyo a inculcar en sus innovadores desde el inicio, ¿cierto? Lo más tempranamente posible, esta mentalidad de construcción de marcas, estrategia de propiedad intelectual. ¿Cómo está funcionando eso? Bueno, en el contexto de la universidad, nosotros contamos desde hace ya algunos años con un reglamento de propiedad intelectual que ha venido a poner ciertas directrices institucionales en cómo proteger, y a eso se complementan ciertos incentivos asociados que implican que ciertos académicos que logren un registro de propiedad intelectual, que puede ser un derecho de autor, puede ser una patente, y también a los estudiantes tienen un incentivo monetario que más o menos invita entonces a querer sumarse a este tipo de iniciativas. Sabemos que es muy desafiante, que estamos más estructurados en el contexto del artículo científico, ya lo comentaba Melissa, pero hemos querido ir más allá, entendiendo que una vez que contamos con un activo podemos pensar en la transferencia tecnológica. Y todos estos temas también han permeado tanto a la formación en el pregrado y en el posgrado. Tenemos distintos cursos, hay unidades académicas que han puesto dentro de los planes de formación temáticas de innovación, de emprendimiento, de desarrollos de proyectos en el ámbito de las ciencias aplicadas y también la protección intelectual. Sin ir más lejos, acabamos de aprobar a nivel institucional un minor de innovación y emprendimiento que va a empezar su funcionamiento en el 2026 y al cual van a poder acceder todos los estudiantes de la universidad. Y sumado a esto, generamos actividades extracurriculares desde nuestra Dirección de Innovación y Transferencia, y esto va muy vinculado a bootcamp, a seminarios, talleres, donde vamos tratando de generar una cultura de la propiedad intelectual en la universidad. Excelente. Bueno, yo soy parte del equipo también, así que todo lo que has dicho, Ariela, por supuesto, lo comparto y lo afirmo. Muy bien. Seguimos en el podcast de la Dirección de Innovación y Transferencia de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Talca, Conectar para Innovar. Y vamos a pasar a otra temática que tiene que ver más con las estrategias de propiedad intelectual, pero ya en la práctica. Aprovechando este gran panel, vamos a comenzar ahora con Daniela, para que nos lleve a un caso práctico que tú nos pudieras contar con tu experiencia en Clark Modet, y cuál pareciera ser el error más común y costoso que ocurre en los emprendedores tecnológicos. ¿Qué has visto? ¿Qué nos puedes contar? Sí, mira, eso lo tengo bastante claro. La verdad es que es un tema lamentablemente para los emprendedores súper recurrente, y por eso lo tengo como tan fresco en la memoria. Pero para partir, el principal error que yo visualizo en los emprendedores tecnológicos, y no solo en los emprendedores tecnológicos, sino que es más bien un error transversal, ¿cierto? A otro tipo de emprendedores o a grandes empresas también que ya están consolidadas, etcétera. Y es que es el hecho que no realizan un examen previo de factibilidad del registro de su marca. ¿Ya? Es decir, montan un proyecto para construir el nombre, eligen ese nombre, montan redes sociales, pagamos el diseño de la página web, compramos el dominio, etcétera, y luego se dan cuenta que finalmente no pueden, por distintas razones, acceder a ese registro de marca. Y ahí eso trae unas consecuencias que son gravísimas, ¿ya? Son terribles porque, por ejemplo, desde el punto de vista económico, tú ya invertiste muchos recursos en todas estas actividades que yo le dije del diseño, redes sociales, y resulta que después ya no puedes registrar la marca y todo ese gasto se pierde, ¿ya? Por lo tanto, existen consecuencias que son súper negativas y que no solamente tienen que ver con lo económico, sino que también son estratégicas, al mismo hecho de proteger la propiedad intelectual, como también el daño que se le causa a la reputación de una marca que ya lograste, ¿ya? Una marca no registrada, pero que está en vías de. Entonces, por ese lado, es uno de los principales errores.
Por otro lado, también lo que hemos visualizado bastante es que eligen el nombre de una marca que sea demasiado descriptivo o genérico. Ya, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, voy a elegir el nombre Pago Fácil para una plataforma de pago, o voy a elegir el nombre Gestión Online para servicios de gestión. Y resulta que si bien esos nombres resultan súper intuitivos y creemos que, wow, con esto la rompemos, son nombres que finalmente no nos podemos apropiar, porque como son tan genéricos, nadie puede tener el monopolio de esos nombres. Entonces ahí se genera nuevamente un error, porque el emprendedor que ha definido con una marca que es difícil de proteger, pero que por otro lado es muy fácil de imitar por sus competidores. ¿Ya? Ahí tenemos otro error que yo visualizo. Un tercer error que también muchas veces se genera es que, por otro lado, los emprendedores se ponen muy creativos y consideran, ¿cierto?, un nombre que sea totalmente imposible de pronunciar o bien que sea difícil de recordar por los consumidores. Entonces ahí nos enfrentamos al problema de que el consumidor final, ¿cierto?, jamás va a poder retener o adoptar el nombre de esta marca, y lo cual es un perjuicio terrible porque finalmente la marca tiene que ser un elemento, si bien registrable, pero también tiene que ser estratégico desde el punto de vista comercial. O sea, tiene que haber una unión que acompañe el nombre de tu producto o servicio en todo este camino de crecimiento con el nombre de la marca. Y eso no se produce. Entonces, conjugado todos los aspectos que yo les he dicho, finalmente los principales errores son no hacer esta búsqueda previa de factibilidad del registro de marca, y el segundo es utilizar un mal criterio a la hora de buscar o elegir el nombre de una marca, ¿ya? Entonces nosotros como expertos, ¿qué es lo que siempre recomendamos y recomendaríamos desde el día uno? Es siempre efectuar un examen de posibilidad de tu registro, de factibilidad de registro, y muchas veces eso se confunde con hacer una búsqueda, por ejemplo, tú en Nick, a través de si el dominio está disponible o no está disponible, o bien busquemos en Instagram si es que el nombre está libre. Y la verdad es que eso no es suficiente o no es lo que se requiere, Así es. porque hacia donde nosotros tenemos que acudir es justamente a la base registral, que en este caso para Chile sería el INAPI. ¿Ya? Entonces, esa es siempre la recomendación. Antes de levantar capital, antes de diseñar la página web, antes de cualquier cosa, veamos si esta marca es factible o no factible, porque si no nos quedamos con todo montado. He visto casos hasta donde está el corpóreo del producto listo Wow. y la marca no la podemos registrar. Entonces, mucho ojo con eso. Crítico en realidad, Punto crítico, hacer claro. esa revisión previa. Ujú. Y como bien decías tú, nuestra base de datos está en el INAPI, y por supuesto hay otros expertos, ¿cierto?, que nos pueden ayudar también a hacer esas búsquedas más específicas, Exactamente. porque a veces somos un poco ajenos al tema. Entonces ahí De se todas dificulta. maneras, y creo que también esto se tiene que complementar con un estudio que sea un poquito más profundo, porque claro, a veces accedemos al INAPI y decimos, existe una marca igual, pero resulta que alguien que tenga un poco más de conocimiento o que sea experto en el tema te puede ayudar a buscar la forma de darle la vuelta para conseguir un registro que si bien no es de esta misma marca, pero con una variante, con un logo, ¿te fijas? Entonces es súper bueno acudir a esas instancias de asesoría previa. Sí, lo hemos utilizado nosotros también a nivel corporativo, porque a pesar de que no somos un emprendimiento, ¿cierto?, ¿Sí? también debemos tener esos cuidados, y es crítico y es importante, y hay harto esfuerzo en hacer la difusión, en también que las demás Exacto. personas conozcan lo que uno está haciendo. Entonces hay que hacer este estudio previo. Hay que hacerlo. Muchas gracias, Daniela. Y vamos a pasar como a otra vereda, a través de Melissa, y pensando cuando fuiste estudiante, nos hablaba de doctorado, pero tal vez también en el pregrado, que a lo mejor uno no tiene pensado que va a dedicarse a emprender, estar en una empresa, o a lo mejor sí. ¿Qué recomendaciones, qué podrías decirle tú a esos alumnos y alumnas que hoy día están cursando carreras y que tienen o no a la vista más un consejo práctico para esa Melissa de antes, que pueden ser muchos alumnos y alumnas de la universidad? Podría darle más de un consejo tal vez, porque cuando nosotros estamos en carreras muy, por decirlo así, tecnológicas o muy informáticas, la verdad de las cosas es que pensamos mucho como académicos. Es decir, eh, el, qué es lo que podría estar pasando ahí, o buscar el por qué está sucediendo esto, cómo está sucediendo. Sin embargo, creo que el mejor consejo es como pensar un poco más allá. Ok, está pasando esto, podría darle una solución independiente del camino que tomo, y partan cuanto antes. Porque
creo que si yo tal vez hubiera partido un poco antes, yo tenía siempre tuve esas ganas. Pero tal vez ya estos últimos años tenemos más acceso a ir a una empresa, a abrirnos la mentalidad también por las redes sociales, lo que están haciendo otros, lo que está no solamente haciendo a nivel nacional, sino que a nivel internacional, ya con todo lo de la inteligencia artificial. Hay un sinfín de aplicaciones que podemos desarrollar. Entonces creo que ahora está la ola y tenemos que surfear esa ola y partir lo antes posible, no quedarse en la perfección. Ya nosotros nos tendemos a quedar mucho en que esto ojalá fuera perfecto, en tratar de que no, todavía no está listo. Pero yo creo que el mejor consejo es que en realidad nunca va a estar listo para uno mismo. Nunca va a estar listo, nunca va a ser perfecto. ¿Ya? La perfección no existe. Existe una solución o más de una solución. Pero partir cuanto antes y tener experiencia a pesar de que uno fracase, es el mejor aprendizaje que puedo tener para mi futuro. Ahí puedo saber si me gusta, puedo saber si aprendí de eso o no. Si me resultó, voy a estar feliz, voy a querer seguir haciendo otra cosa y a lo mejor por el mismo camino o por otro. Y una acotación ahí hablando, cuando hablamos de propiedad intelectual, no solamente tomarlo como registro de marca, Por supuesto. sino que hay muchos tipos de propiedad intelectual. Patentar algo, patentar, por ejemplo, una solución, un producto, tal vez patentar un algoritmo, patentar en biología, nosotros patentamos de repente ciertas secuencias que ahora se pueden hasta desarrollar con inteligencia artificial para un fin específico, tal vez haciendo eso mismo, pero para otra cosa, ya es otra patente o otro registro de propiedad, pero también existe algo que es pensar en si nos conviene también patentar, porque propiedad intelectual también existe un secreto industrial. Entonces, sobre todo para las personas que trabajan en informática, cuando yo hago un cierto algoritmo que resuelve un problema, ¿qué quiero patentar? ¿Quiero patentar el algoritmo o tal vez quiero patentar el resultado de ese algoritmo? Entonces, tal vez me conviene patentar el resultado de ese algoritmo, que es lo que muchas veces, y nuestra estrategia como empresa ha sido esa, y tal vez guardar como secreto industrial el algoritmo, porque el algoritmo nos puede sacar múltiples salidas o tal vez múltiples patentes. Así que, si me preguntan a mí, creo que entre más temprano pensemos no solamente en solucionar un problema, sino que también cómo llevar ese problema a algo aplicable o a un activo con propiedad intelectual, lo antes posible tratar de llevarlo a cabo. Y hay algo súper importante que no quiero dejar de decirlo, pero muchas veces tenemos miedo porque tal vez no sabemos el camino, pero no es necesario ser experto. Existe mucha gente que ya recorrió este camino. Entonces yo le diría, busca mentores, busca asesores. Tal vez suena un poco cliché decirlo, pero el que busca siempre encuentra. Gracias, Melissa. Es que es muy relevante lo que menciona, hemos mencionado todas, ¿cierto? Pero cuando uno es estudiante parece que estas cosas están lejos, que faltan años y años para que uno tome alguna decisión y como bien decías tú, también está sesgado por las lógicas de la docencia y la investigación, pero hay un mundo donde también se pueden desempeñar y explotar las ideas y la investigación relacionado, como tú mencionabas al principio, entregarle valor a la industria, a las empresas, a alguna organización con o sin fines de lucro, y aparece todo este mundo de la propiedad intelectual, y hay apoyos, hay colaboraciones, hay expertos en el área, como están. Se puede hacer, se puede hacer. Y voy a aprovecharme de esta pequeña reflexión que hemos tenido para también preguntarle a Ariela cómo es que este equipo que es de la Dirección de Innovación también apoya y se involucra en esto que hemos conversado durante la mañana.
Sí, bueno, al escucharlas, pareciera que desde hace algún tiempo o algunos años atrás todas estas temáticas estaban más vinculadas con los desarrollos empresariales, industriales, y hoy en día esto está muy inserto en la academia y eso ha traído también importantes apoyos tanto para los académicos, las académicas y los estudiantes, tanto en sus planes de formación, que ya lo comentaba antes, pero también tenemos unidades de apoyo como la Dirección de Innovación y Transferencia que tenemos en la Universidad de Talca. Y en esta dirección hay equipos especializados que han adquirido competencias en los temas de propiedad intelectual e industrial, en la transferencia tecnológica y en todos los desarrollos y procesos que implican la innovación. Y ahí contamos con un grupo de profesionales que también ha sido capacitado a partir de formaciones que vienen de INAPI, de la OMPI, y nos hemos constituido también como un centro de apoyo a la tecnología y a la innovación. Somos un centro CATI, el único en la región del Maule, y esto nos permite posicionarnos también como capacidades instaladas y de apoyo no tan solo a la comunidad universitaria, sino que también al entorno en el que estamos situados. Y como tú mencionabas, existen distintas plataformas donde tú puedes hacer búsqueda para, digamos, no cometer ciertos errores o conocer buenas prácticas en este mundo. Nosotros también tenemos una plataforma que integra toda la productividad en innovación que se llama Molino Lights, y ahí invitamos a estudiantes y académicos que quieran explorar cómo se patenta, cómo registrar una marca, a que puedan revisar este repositorio, y ahí van a encontrar ciertas declaraciones, ciertas informaciones y también los académicos que han participado del proceso, de manera que tú los puedes contactar y vamos nutriendo el ecosistema de innovación y de transferencia en la universidad. Entonces, yo creo que los apoyos en este proceso son sumamente relevantes. Aquellos que están desarrollando investigación e innovación están muy concentrados en los proyectos y necesitan estos apoyos en los aspectos que son más áridos de la propiedad intelectual y la transferencia del conocimiento. Así que yo creo que hemos construido una masa crítica de profesionales con aprendizajes que son de relevancia y que permiten acompañar el proceso para que aquellos emprendedores no se sientan solos. Yo ahí creo que también es súper necesario incentivar desde el pregrado, Sí. porque a mí me hubiera encantado desde el pregrado tal vez con un spin-off sacar algo como más aplicado. Sin embargo, creo que el famoso síndrome del impostor muchas veces frena esa salida tal vez más rápida. Sí. Y créanme que si uno entre más caídas tiene, creo que más aprende. Totalmente. Así que yo a los estudiantes no solamente de la Universidad de Talca, sino que también a los que están escuchando este podcast, los invito a que se contacten con los fundadores de empresas, con las mismas universidades, si tienen ganas de hacer un proyecto paralelo o tienen ya una idea para su tesis, qué mejor que hablarlo. En el peor de los casos, les van a decir que no, pero en realidad no resta, van a quedar igual. Pero es súper difícil que le diga que no, y tal vez con alguien más experto pueden aterrizar esa idea a algo más tangible. Así que yo, si escuchan esto, de verdad creo que es muy buena experiencia partir desde el pregrado, tal vez, arrimándose a un árbol, a un árbol me refiero a una persona que tenga más experiencia, que le haga mentoría, y no solamente una persona, sino que más de una. Nosotros tendemos en el pregrado solamente a tener un mentor, a lo más 2 mentores. Ahora que yo ya pasé por varios procesos, siento que hay personas muy clever, muy inteligentes, y que en realidad el trabajo multidisciplinario es la clave. Qué interesante que has mencionado lo interdisciplinario, porque bien dices que al principio parece que uno se enfoca en la carrera que eligió y en la línea de trabajo que quiere seguir, pero la vida es más compleja que eso, y afortunadamente también en las universidades hay un montón de académicos y académicas de distintas áreas y fuera. Hoy día estamos a un clic, a un correo de llegar a alguien. Sí. Y eso es súper relevante. Así que muchas gracias, Melissa, por esas recomendaciones. Esperamos que todos los estudiantes, y los que no son estudiantes también y están interesados en emprender o conocer más de esta área, también tomen en consideración esto que hemos hablado. Y estamos llegando ya a la parte final de nuestro podcast Conectar para Innovar.
Y aprovechándonos un poco de lo que anticipó Melissa, también preguntarle a Daniela algún consejo ya como más legal, que ya no solo la experiencia, sino que ya desde como abogada experta, algún consejo crítico, legal que nos pudieras dar. Mira, el consejo clave, el consejo de oro que yo le podría dar a todos los emprendedores, estudiantes, dígase de aquí sin ningún tipo de edad, académicos, todo el mundo, es protejan sus activos intangibles desde el día uno. Es el consejo más clave. Cuando uno a veces piensa en innovación tecnológica, tendemos a imaginarnos, a pensar o a ligarlo con equipos o tecnología o bien incluso levantar capital. Pero resulta que eso tiene que ir mucho más allá, porque lo importante es proteger todos tus activos intangibles desde el principio, ya sea hablando de marcas, patentes, como mencionamos también, ¿cierto? El know-how, el secreto empresarial, como bien nos dijo Melissa, entonces es un todo lo que le va a dar la fuerza a tu negocio, a tu empresa, hacer que crezca. En mi caso, he tenido varias experiencias de algunas startups que han tenido ideas muy buenas, pero que no lograron despegar porque no fueron capaces de defender su nombre, ya no pudieron posicionar su nombre, o bien porque cuando se sentaron a conversar con posibles inversionistas no tenían claros cuáles eran sus derechos, hasta dónde estaba delimitado, o bien porque no pudieron sentarse a levantar capital justamente porque no tenían sus activos intangibles debidamente protegidos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que las startups más exitosas son aquellas que no ven la propiedad intelectual como un gasto, sino que son aquellas que lo ven como una estrategia necesaria para acompañar el crecimiento de tu negocio. Entonces, resumiendo todo esto, mi consejo nuevamente es proteger tu propiedad intelectual, todos tus activos intangibles desde el día uno. Y sumado a eso, también decir que no solamente vamos a, no sé, necesitamos un montón de dinero para proteger algo y después seguir el proceso, no, si ahora también podemos hacer lo que es una patente provisional, que antes solamente se hacía en Estados Unidos, ahora también se hace en Chile, y creo que eso es como colocarle un poquito el pie al acelerador para tener un poco la primicia o ser los primeros y después ya tener un plazo de 12 meses para saber si, ok, ¿qué es lo que vamos a seguir o continuar en el proceso de patentabilidad? Y qué es lo que vale la pena y qué es lo que no. Entonces tal vez ahí también no pensar que chuta, yo tengo esto, tengo muchos y no sé cuál hacerlo, ¿no? Sino que tratar de ordenar su idea y saber que hay más de un camino. Así que creo que eso también es necesario, sobre todo para los académicos, que muchas veces nosotros no tenemos proyectos y nos ganamos el proyecto solamente para la investigación y la propiedad intelectual, ¿dónde queda? Entonces Claro, los otros decidimos sectores. publicar y no patentar, pero siempre hay un camino en donde se puede ambas. Buscar la Solamente forma. hay que buscar la forma, Exacto. correcto. Qué maravilloso lo que dices, Melissa. Para todos los que nos escuchan, sí podemos proteger y también podemos divulgar conocimiento, innovaciones, pero con una buena estrategia. Y ahí yo creo que también tenemos que ser súper claros, que esto es una estrategia. Viene acompañando al desarrollo científico, viene acompañando a la industria, y es una estrategia que tiene que combinar también con lo que nosotros queremos hacer y con el camino que estamos cursando. Y aprovechamos entonces también de preguntar a Ariela, para cerrar el círculo, ¿cierto? ¿Cuál es este mensaje principal, a lo mejor a modo de broche de oro, de consejo, desde la universidad? Sí, bueno, el mensaje principal es un poco complementar lo que ustedes ya han señalado, es atreverse, salir de la zona de confort, es preguntar, es involucrarse en distintas iniciativas y proyectos y tomar contacto con, no sé si voy a decir expertos, pero sí aquellos que conocen. Yo creo que finalmente nadie termina siendo experto en esto. Que ya recorrieron el camino. Claro, digamos. es un aprendizaje continuo y de ahí desde la Dirección de Innovación y Transferencia, que es parte de la Vicerrectoría Académica, estamos brindando siempre todos los apoyos y toda la asesoría. Contamos con documentos que nos ayudan a ir declarando invenciones y también en el fondo detectando ese activo y cómo describirlo, cómo relatar aquello que vamos encontrando. Y estamos siempre muy dispuestos, como ya señalaba, a apoyar en todo este proceso. La universidad está interesada en proteger los activos sumado a todo el desarrollo de las publicaciones, pero sabemos
sabemos que la investigación aplicada es el anhelo que tenemos para crecer en competitividad tanto regional como nacional, así que yo los invito a atreverse, a contactar también todos los servicios que tiene nuestra dirección para establecer ahí algún vínculo con los profesionales y empezar desde ya a emprender y a desarrollar innovaciones que generen importantes cambios. Muchas gracias. Vemos aquí que una estrategia, una nueva innovación o algo novedoso, ¿cierto?, que cumpla con los requisitos de ser protegible como parte de los activos y el apoyo institucional son 3 pilares fundamentales. Así que le damos las gracias a nuestras panelistas del día de hoy y a nuestras invitadas de fuera. Vamos a hacerles también un presente. Me voy a poner de pie aquí para entregarles un pequeño obsequio. Esta es parte de lo que trabajamos en la editorial de la Universidad de Talca. Aquí tenemos la colección Pérez Stephens, El arte, un bien público. Este se lo vamos a entregar a Daniela. Ay, muchas gracias, Dayana. Ay, qué Muchas amable, gracias te por pasaste. participar y Qué también bello. de nuestra editorial, aunque sea exalumna, ¿cierto? La queremos mucho. Por supuesto, también a Melissa, de la mano al hilo, El viaje revelado. Esta es una Muchas de las gracias. acciones también para ti. Muchas Oye, por gracias. venir a participar en este podcast. Y nos despedimos de toda nuestra audiencia, invitándoles también a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, @ nuestro Instagram de IT Utalca y en nuestra página web que también tenemos asociada a la universidad de it.utalca.cl. Y de nuevo agradecer a nuestras invitadas, a Ariela, nuestra directora, y de la casa, a Melissa y a Daniela por este espacio de conversación que hemos tenido. Me encanta. Muchas gracias.